En la quietud de la noche, cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro, el inicio de un nuevo miedo. Hay sonidos que no deberían existir en la noche. Son ecos que parecen venir de ninguna parte. Golpeteos que perforan el silencio cuando el mundo duerme. Dicen que los oídos son el primer sentido que percibe la presencia de lo imposible y que a veces un simple toque a la puerta basta para invitar aquello que espera pacientemente al otro lado. Zaida Morales no creía en esas cosas, no hasta aquella madrugada en que el miedo le enseñó que hay puertas que jamás deben abrirse. Esa noche, la ciudad dormía bajo un manto de lluvia suave. Las gotas golpeaban los cristales del ventanal de la sala, dibujando surcos líquidos que se mezclaban con la luz amarillenta de un poste en la calle. Zida, de 28 años, se había quedado dormida en el sofá, envuelta en su manta favorita. La película había terminado y los créditos seguían avanzando como un murmullo lejano. Eran casi las 3 de la madrugada cuando despertó sobresaltada por un silencio que parecía observarla. La televisión se apagó con un clic seco, la oscuridad llenó la sala y solo una débil luz naranja se filtraba desde la calle. Todo estaba quieto. Tan quieto que podía escuchar el latido de su corazón, marcando el ritmo de su soledad. Se incorporó lentamente, dispuesta a subir las escaleras, cuando 3 golpes retumbaron en la puerta principal. Fueron secos, precisos, y resonaron como si vinieran desde dentro de la casa. El aire se congeló en sus pulmones. Su mente buscó razones, quizá un vecino, quizá el viento, quizá nada, pero el eco persistió en su cabeza. Anne esperó. 1, 2, 3 minutos. Nada más. A la calma regresó, aunque no la paz. Caminó hacia la puerta, sus pasos amortiguados por la madera antigua. Se asomó por la mirilla. El porche estaba vacío, solo el viento movía las hojas del árbol frente a la casa, proyectando sombras que parecían figuras en movimiento. La sensación de peligro se disipó un instante, y pensó que su imaginación la estaba traicionando. Subió los primeros escalones de la escalera, cada crujido del piso amplificando su inquietud. Entonces los golpes regresaron, más fuertes, más lentos. Cada uno parecía empujar el aire dentro de la casa, como si algo invisible intentara abrir paso con cada impacto. Zaida se quedó inmóvil, la garganta seca, el pecho comprimido por un miedo sin rostro. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. Solo el eco de su respiración llenaba el pasillo. El impulso de saber venció al instinto de huir. Bajó con cuidado. Su piel erizada sentía cada vibración del aire, cada pequeño movimiento de la casa que parecía vivir. Se acercó a la puerta y volvió a mirar a nadie, en solo un vacío que la miraba de regreso. El cuerpo le pedía alejarse, pero su mente insistía en buscar lógica. Fue a la cocina, abrió el cajón de los cubiertos y tomó el cuchillo más grande. El metal frío en su mano era una mentira que fingía seguridad. Regresó al recibidor. Anne respiró hondo. Iba a abrir para demostrar que no había nada, que el miedo era solo una sombra. Giró la cerradura. Los golpes volvieron justo entonces, tan cerca que el sonido le hizo vibrar los huesos. Retrocedió, tropezando con la alfombra. El cuchillo casi se le cayó. El corazón golpeaba su pecho como si intentara escapar de él. La puerta tembló bajo los impactos, pero seguía cerrada. Cada fibra de su ser le suplicaba no tocarla. Y, aún así, lo hizo. La puerta se abrió con un chirrido lento. Del otro lado, la noche la observaba. El aire entró de golpe, helado, con olor a tierra mojada y algo metálico, como sangre seca. Zida esperó ver a alguien, pero el porche estaba vacío. No había pasos, no había voz, no había vida. Cerró con fuerza, puso los cerrojos y se apoyó contra la puerta, tratando de regular su respiración. Todo estaba en orden, o al menos así quería creerlo. Subió a su habitación con el cuchillo aún en la mano, pensando en llamar a su amiga Mariana, pero el teléfono
no estaba. Revisó el buró, el piso, las sábanas, nada. La sensación de desorientación se volvió insoportable. Entonces escuchó el sonido del agua en la regadera. El baño estaba unido a su habitación. El vapor se escapaba por la rendija de la puerta. Ana avanzó despacio. El espejo estaba empañado y las gotas de condensación caían lentas, como si alguien acabara de ducharse. Abrió la puerta. No había nadie. El agua caía a toda presión, caliente, hirviendo. Cerró la llave. Con esfuerzo, el vapor la envolvía, distorsionando su reflejo. Por un segundo, creyó ver una sombra detrás de ella. Una silueta que desapareció cuando parpadeó. Salió del baño con el corazón desbocado. Su habitación parecía distinta. El aire estaba más pesado, como si algo hubiera cambiado de lugar. Lo notó enseguida en su cama. Bajo la sábana había un bulto. Era grande, con forma exacta de una persona acostada. El tiempo pareció detenerse. Su mente buscó mil explicaciones en la ropa, las almohadas, un error de percepción. Pero el instinto sabía la verdad. Dio un paso atrás, luego otro. La presión en el pecho era insoportable. El cuchillo cayó al suelo con un golpe seco. Corrió escaleras abajo, los pies desnudos golpeando la madera húmeda. Al llegar a la puerta, recordó que las llaves estaban arriba. La desesperación la empujó hacia la cocina, pensando en el patio trasero. La salida, la libertad, el aire. Abrió la puerta del patio y el viento la golpeó en el rostro. Llovía con más fuerza. Intentó escalar la barda, pero la superficie mojada la hizo resbalar. Cayó al suelo, el barro manchando su ropa. Se levantó, temblando. Necesitaba una base para subir. Algo, cualquier cosa. Una silla, una caja, lo que fuera. Volvió a entrar en la cocina y entonces lo vio. Había alguien de pie bajo la tenue luz que caía desde la ventana. No era una sombra, ni un truco del reflejo. Era una figura humana, pero desprovista de vida. La piel blanquecina brillaba bajo el resplandor exterior, como cera húmeda. Su delgadez era antinatural, casi imposible, y las venas azuladas le recorrían el cuerpo con un pulso lento, como si el tiempo se moviera distinto en su interior. No respiraba. No se movían, solo estaba ahí. Sus ojos eran dos abismos sin luz, el cuello torcido hacia un lado, como escuchando algo. Zaida sintió como el aire se le escapaba del cuerpo. Cada parte de ella gritaba correr, pero sus piernas no obedecían. El terror absoluto la dejó suspendida, atrapada en el momento exacto donde la razón se fractura. Todo se volvió lejano, irreal. El cuchillo cayó al suelo con un sonido que pareció venir desde el fondo de un túnel. El silencio posterior fue absoluto, un silencio tan profundo que dolía en la vista. Se le nubló. Las sombras se disolvieron, y antes de que su conciencia se apagara, lo último que percibió fue aquel ser inmóvil, esperando pacientemente, como si la noche apenas comenzara. La mañana llegó con una lluvia fría que parecía lavar las calles, pero no podía borrar el misterio que envolvía la casa de Zaida Morales. Las sirenas rompieron el silencio, respondiendo a la llamada de una vecina alarmada. La puerta de Zaida llevaba toda la noche abierta, meciéndose con el viento como una invitación a lo desconocido. Dos agentes de policía, un veterano de 1000 batallas y un joven investigador ansioso, cruzaron el umbral. Dentro, el aire era pesado, denso, cargado con un silencio que gritaba más que cualquier ruido. No había señales de forcejeo, ni rastro de violencia, solo un orden inquietante y un frío que calaba los huesos. En la sala, sentada en su sillón favorito frente a un televisor apagado, encontraron a Zaida. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, con una expresión de puro terror congelada en su rostro. Parecía que su alma se había escapado de su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. El forense llegó poco después, un hombre curtido por la muerte, que sin embargo, frunció el ceño ante la escena. No hay heridas, ni signos de envenenamiento, nada, murmuró, revisando sus notas preliminares. Es
como si se hubiera muerto de miedo. El joven investigador recorría la casa, sintiendo una opresión en el pecho. Encontró el diario de Zaida. Las últimas entradas hablaban de golpes en las paredes por la noche, de sombras que se movían por el rabillo del ojo, de una sensación constante de ser observada. No estoy sola en esta casa, escribió Zaida en su última página. La vecina, envuelta en un suéter azul, temblaba al hablar con la policía. La oía a veces de madrugada. Dijo con voz queda. No eran gritos, eran como susurros, como si discutiera con alguien que no estaba allí. Los días se convirtieron en semanas, y el caso de Zaida Morales se archivó como muerte por causas indeterminadas. Pero el joven investigador no podía olvidarlo. Una noche, revisando las fotos de la escena del crimen, notó algo. En el reflejo del televisor apagado, detrás del sillón de Zaida, se distinguía una silueta, una figura alta, delgada, inhumanamente larga, una mancha de oscuridad pura, donde no debería haber nada. Era una sombra sin cuerpo, una presencia helada que la observaba desde la penumbra. La casa de Zaida permanece vacía, pero quienes pasan por allí aseguran sentir un frío inexplicable. Su historia nos recuerda que hay puertas que nunca deberían abrirse y sombras que es mejor no mirar, porque a veces el terror no necesita un arma para matar, solo necesita que le abras la puerta. Si te gustan las historias que desafían la lógica, dale like a este video y suscríbete para no perderte ningún misterio. Nos vemos en la próxima oscuridad. El tiempo no borra ciertos ecos. Algunos se quedan adheridos a los lugares donde el miedo fue demasiado intenso, como si las paredes absorbieran los últimos pensamientos de quienes gritaron sin voz. La casa de Zaida Morales se convirtió en uno de esos lugares. Durante meses permaneció vacía, cerrada por tablones que cubrían las ventanas. Los curiosos que se acercaban al frente del inmueble decían sentir una presión extraña en el pecho, un malestar que los hacía retroceder sin entender por qué. Los reportes policiales quedaron archivados, pero el vecindario no olvidó. Cada nuevo inquilino que intentó vivir allí no duró más de una semana. Algunos escuchaban golpes en la puerta durante la madrugada, otros despertaban con el sonido del agua corriendo, aun cuando las llaves estaban cerradas. A medida que los años pasaron, la historia se deformó. Los niños del barrio repetían que en esa casa vivía un espíritu que se alimentaba del miedo, que tocaba 3 veces para avisar que había llegado. Las madres usaban el relato como advertencia: no abras la puerta cuando escuches golpes de noche. Lo que comenzó como un caso policial terminó convertido en un mito de supervivencia. Pero entre los que conocieron el expediente original, el relato adquirió un matiz más oscuro. Un antiguo perito forense, ya jubilado, confesó que tiempo después del cierre del caso, revisó nuevamente las fotografías tomadas en el lugar. Decía haber notado algo que antes le había parecido un efecto de la cámara en una figura translúcida reflejada en el espejo del baño, justo detrás del vapor condensado. No era un error de exposición, era la silueta de una mujer, inclinada hacia adelante, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo al otro lado de la puerta. Aquel detalle no fue compartido con la prensa. El informe fue destruido, pero el recuerdo permaneció. Los que trabajaron en esa investigación coincidían en una misma sensación. El caso de Zaida no estaba cerrado. Era como si algo en la casa siguiera esperando, alimentándose del silencio y del miedo de quienes se atrevían a mirarla. Con los años, la propiedad fue comprada por una empresa inmobiliaria. Intentaron remodelarla para borrar su reputación, cambiaron el color de las paredes, reemplazaron las puertas, eliminaron el marco astillado. Sin embargo, las cuadrillas de trabajo reportaban incidentes inusuales, herramientas desaparecidas, luces que se encendían solas, ruidos que provenían del piso superior cuando nadie estaba allí. En más de una ocasión, los trabajadores aseguraron escuchar 3 golpes secos en la entrada principal, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Uno de los encargados abandonó el proyecto después de sufrir un colapso nervioso. Afirmó que una noche, mientras revisaba los planos de la instalación eléctrica, escuchó pasos detrás de él y una voz femenina que susurró su nombre.
Al girarse, no había nadie. En el plano, sin embargo, alguien había dibujado con tinta roja una pequeña figura junto a la puerta principal, acompañada de un número 3. La empresa suspendió las obras y decidió tapiar el lugar definitivamente. El edificio quedó vacío, devorado por la maleza, con sus muros cubiertos de humedad y su techo agrietado por el paso de los años. Pero incluso ahora, los vecinos aseguran que algunas noches se ve luz en la ventana del segundo piso, un resplandor débil que parpadea durante unos segundos y luego se apaga como si alguien caminara con una vela dentro de la casa. Los archivos del caso desaparecieron misteriosamente del registro judicial. Solo quedó una copia parcial guardada en una caja sin rotular. En las últimas páginas, un agente escribió una anotación marginal, casi ilegible, que decía no era un suicidio. Era un intercambio, nadie sabe qué quiso decir. Los investigadores que intentaron retomar el expediente describieron una extraña coincidencia. En distintas ciudades del país comenzaron a reportarse casos similares a personas solas que aseguraban escuchar golpes nocturnos en la puerta. Siempre 3. Siempre entre las mismas horas. Algunos relatos terminaban sin consecuencias. Otros con desenlaces que desafiaban toda lógica. La conexión con el caso de Zaida Morales nunca fue demostrada, pero en los foros de internet dedicados a sucesos paranormales comenzó a circular un término nuevo, el llamado de la puerta. Esa expresión se volvió leyenda urbana. Según la versión digital del mito, quien escucha 3 golpes en la madrugada no debe responder, ni mirar por la mirilla, ni acercarse a la puerta. Se dice que abrir equivale a ofrecer una invitación. Nadie sabe con certeza qué ocurre si se abre, porque quienes lo hacen no viven para contarlo. En algunos foros especializados en sucesos inexplicables, los usuarios comparten grabaciones de audio que, aseguran, provienen de esas noches. En ellas se oyen golpes rítmicos, pausados, y después un leve suspiro. Las coordenadas de los lugares cambian, pero el sonido es idéntico. No hay prueba científica que lo explique, pero la frecuencia de esos golpes tiene un patrón que no corresponde al comportamiento humano. Psicólogos y criminólogos que han revisado el caso original coinciden en que lo más inquietante no es la violencia de la escena, sino la secuencia temporal. Los golpes, la apertura, el agua, la figura, todos los elementos parecen responder a una lógica simbólica, casi ritual, como si cada acción hubiera sido provocada para romper una frontera. El miedo, en este contexto, no es una emoción, sino una llave. Y Zaida, sin saberlo, giró esa llave. Hoy, décadas después, su nombre sigue apareciendo en publicaciones sobre casos sin resolver. Algunos la recuerdan como una víctima de su propia mente. Otros, como el punto de origen de algo más grande. Algo que no pertenece al mundo de los vivos. En la memoria colectiva, su historia se transformó en advertencia, el sonido de 3 golpes. Ya no es un simple ruido, es un presagio. En la casa de las afueras de la ciudad aún existe. Nadie vive allí. Los vidrios rotos dejan entrar la luz de los faroles, y las sombras de los árboles dibujan formas cambiantes sobre la puerta tapiada. En las noches de lluvia, el viento sopla entre los huecos de la madera y produce un eco que, según los vecinos, suena como 3 golpes espaciados, persistentes, insistentes. Algunos dicen que no es el viento, que es ella, aún intentando cerrar la puerta que abrió. Y así, la historia de Zaida Morales dejó de ser un expediente policial para convertirse en una plegaria silenciosa contra la curiosidad, porque en el fondo, todos temen ese momento en que el silencio nocturno se rompe y alguien, o algo, toca la puerta, esperando una respuesta. No todas las puertas conducen a lugares visibles. Algunas abren hacia lo que nunca debió entrar. Dicen que el verdadero terror no nace de lo que vemos, sino de lo que intuimos cuando todo se queda en silencio. Después del caso de Zaida Morales, muchos se preguntaron qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Algunos culparon a la soledad, otros a la mente y unos pocos a algo que no tiene nombre. Pero quizá la respuesta no esté en el crimen,
sino en lo que simboliza. Cada puerta representa una frontera lo que dejamos afuera y lo que guardamos dentro. Zaida vivía rodeada de muros, de recuerdos que no quiso olvidar, de palabras que se quedaron sin pronunciar. La soledad fue el primer golpe, la culpa el segundo, el tercero fue el que derrumbó la última barrera. Desde entonces, cada vez que el viento golpea una puerta en mitad de la noche, alguien recuerda su historia. No porque teman que el espíritu de Zaida regrese, sino porque en esos golpes reconocen su propio miedo. El miedo a abrir Ané, el miedo a escuchar, el miedo a descubrir que, a veces, lo que llama desde afuera también vive dentro de nosotros. El tiempo seguirá cubriendo aquella casa con polvo y maleza, pero su historia continuará viajando de boca en boca, de pantalla en pantalla, transformándose en advertencia y en espejo. Porque no todos los fantasmas tienen forma. Algunos se disfrazan de pensamientos, de ecos que nos siguen cuando creemos estar solos. Y si alguna vez, en la oscuridad de tu habitación, escuchas 3 golpes en la puerta, no pienses en Zaida, piensa en ti y pregúntate qué parte de ti está intentando entrar.